Continuamos en diálogo abierto aquí en Grupo Fórmula. Le seguimos dando vuelta al análisis de lo que pasó en la conmemoración de la consumación de la independencia, insisto en ello. Y sí, vamos a entrarle a la parte política. Sí es cierto, el secretario de Estado norteamericano no vino, pero el presidente Biden mandó un video con uno de los discursos más obsequiosos que yo he escuchado de un presidente de Estados Unidos hacia México, caluroso, afectuoso. Estados Unidos no tiene un mejor amigo que no sea México. Creo que independientemente de cómo se esté dando la relación, por lo menos el presidente Biden actuó con una elegancia diplomática impecable y creo que eso al presidente de México le sirve y le sirve mucho. Que si vino Díaz-Canel, que si vino el primer ministro de Belice, digo, con todo el cariño y respeto que le tengo a Belice, vive más gente en cualquier delegación de la Ciudad de México que en ese país, al presidente le sirvió para estas muestras, le sirvió para posicionarse él y a México en un contexto global en el que efectivamente, coincido contigo, Felipe, no hay una agenda internacional. Para él la política internacional es interna y a pesar de los vaivenes de la política sucesoria, tenemos un buen canciller. Lo que yo creo es que sí, y coincido también con Pepe, pues era la fiesta y cualquier presidente lo iba a aprovechar y de alguna manera, pues eso, más allá de los distractores de nuestros problemas cotidianos, yo creo que es parte de la función de un presidente, ser el gran animador de los actos y los eventos nacionales. Felipe. Sí, Memo, y bueno, finalmente el evento marcó una agenda precisamente en ámbitos diplomáticos, pero también hacia el interior, es decir, esta revalorización de la figura del cambio, esta idea de frente a los conservadores, todo este discurso que ya sabemos era una forma de decir, seguimos avanzando, seguimos construyendo. Pero fíjate el gran contraste que se dio, porque en esos mismos días se dieron la marcha de los 43, por la exigencia de la aparición de los 43 normalistas y la marcha de las mujeres que no les dejaron llegar al Zócalo. Es decir, el Zócalo se vuelve para ciertas cosas, pero no para otras. Cuando se supone que en este gobierno la libre expresión y el tema de llegar y poderse expresar en el Zócalo, bueno, debería estar garantizado, estuvo garantizado, pero no sin estos conatos, esta polarización. Entonces vemos el Zócalo, un mismo espacio, con dos narrativas distintas, una celebrando la historia y el otro apaleando el presente. Fernando. Sí, a ver, como lo menciona Felipe y lo que mencionaste tú, Memo, ahorita al principio de este bloque, es interesante porque al final el mensaje, por ejemplo, hablabas del mensaje de Biden. Yo creo que ese mensaje en su momento habla de la cercanía, porque dice mi más cercano amigo. Y al final cercano pues, puede ser geográfico, que es lo que somos, independientemente de que estemos junto con Canadá compartiendo fronteras. Al final sí está mandando un mensaje o algo de alivio que de alguna manera el presidente lo aprovechó muy bien. Yo creo que eso en su momento él lo está capitalizando y es algo que seguramente en las siguientes semanas tendremos mucha información al respecto. Relacionado a la marcha, yo creo que en efecto hay grupos que buscaron aprovechar y ser antagónicos la celebración por un lado y por otro la marcha y demandar ciertas características que en su momento las mujeres han venido pidiendo. Yo creo que es válido y creo que cada vez estamos más abiertos, pero creo que el presidente también hoy, y tengo que reconocer, ha sido asertivo en decir, a ver, no estoy en contra de que se manifiesten, pero ¿por qué se manifiestan encapuchadas? O sea, y conste que él ha sido de los primeros que en su momento ha avalado, en épocas anteriores a su presidencia, ha avalado que se haga así. Pero hoy sí se está dando cuenta que hay movimientos que no son totalmente transparentes y que lo que están buscando es precisamente esa provocación o esa desestabilización de lo que él ha venido tratando de hacer, por lo menos en las últimas semanas en el sentido del movimiento feminista. Pepe. Bueno, creo que pasan dos cosas. Primero, para cerrar el tema de la agenda internacional, el que no hayan venido funcionarios representantes de los estados norteamericano y español, pues es porque no quieren ir a una fiesta donde probablemente reciban una grosería, y hacerlo en persona podría ser un despropósito para ellos, un despropósito político. Y por otro lado, no quieren llegar a ocupar el lugar en una escenografía que unos días antes habían ocupado dictadores. Entonces, me parece que fue una posición cuidadosa, digamos una medida de control, de mitigación de riesgo en la política interior.
Y por otro lado, manda este mensaje el presidente Biden para despresurizar todo lo que López Obrador, en su afán de ganar protagonismo con sus amigos de América Latina, pues había mandado estos mensajes que le habían metido presión en la relación con Estados Unidos. Y Biden muy prudentemente con este video lo que hace es, a ver, no somos enemigos, lo estamos arreglando, no lo dice así, pero todos sabemos, es decir, hay otros canales mediante los cuales nosotros podemos dirimir nuestras diferencias. Pero seguimos siendo amigos y todos tranquilos. Qué bueno. Muy amigos, muy sí. amigos. Bueno, o sea, a ver, cuando mandas un mensaje así es diplomacia, pues, ¿no? Y qué bueno que lo hizo. Qué necesidad de tener abierto un frente los americanos con México, por lo menos mediático, no tiene ningún caso. Y por otro lado, lo que sí es cierto es que muchos grupos a nivel local aprovecharon la fiesta que se creó el presidente para ganar notoriedad. Y me parece que eso en una democracia y en una república es válido. Puede no gustarle al presidente, puede él curar y decir que son gente que se ha metido a la derecha y que quieren desestabilizar su gobierno. Yo creo que no, yo creo que lo que quieren es ganar notoriedad, que su agenda suba un nivel, se pase a la primera plana de los periódicos y que no estén interiores, y solamente lo van a lograr si se manifiestan en un momento en el que al presidente le puede interesar más. ¿Por qué? Porque quieren que sus asuntos se atiendan y se resuelvan. Llamarle a los movimientos feministas de derecha, creo que pues no tendría que ser. Es decir, no surgen los movimientos feministas de hace 100 años con una agenda conservadora. Perdón, señor presidente, pero no es así. Lo que las mujeres tienen en su agenda es un reclamo legítimo de igualdad, de atención a problemas de violencia que pasan en este país, que se han recrudecido desde que López Obrador es presidente, y lo que ellas quieren es nuevamente llamar la atención. Ahora, si se tapan la cara, probablemente lo hagan porque tienen miedo de ser reprimidas. Y perdón, pero en este gobierno, oye, ahora hasta ser intelectual te pone para ser perseguido, ¿no? Imagínate si te manifiestas el día de la fiesta de los 200 años del presidente. Bueno, Felipe tiene algunas teorías al respecto de cómo deben de ser las marchas y las manifestaciones. Antes de eso, dos temas. Dicen los grandes estudiosos, no uno, varios, de las relaciones internacionales, que los países no tienen amigos, tienen intereses. Y la otra, una anécdota que es totalmente verídica. En visita oficial hace muchos años, el rey Juan Carlos de España visita el Archivo General de la Nación, acompañado, si no mal recuerdo, por el presidente López Portillo, y le comentan que en la bóveda está el original del acta de independencia. Y el rey pide la posibilidad de que le enseñen el documento, y López Portillo le contesta: no, majestad, porque ese es como el título de propiedad y no quiero que me vaya usted a reclamar la propiedad original del tema. Caso concreto, nunca le enseñaron el original del acta de independencia. Sí, en todo caso, lo de la notoriedad me queda claro cuando tienes un gobierno y un presidente tan empoderado y que como oposición o como grupos contrarios no tienes los espacios. Hay que hacer lo posible. Lo de los encapuchados, no lo sé. Felipe tiene muchas teorías al respecto. Él dice que las manifestaciones hay que romper las cosas para que te hagan caso. Yo no necesariamente coincido. A ver, Felipe. En el caso de las encapuchadas, bueno, coincido con Pepe cuando dice que mostrar el rostro de muchas de estas mujeres implicaría ser reconocidas, ser señaladas y probablemente ser objeto de alguna agresión. Recordemos, los haters en las redes digitales están a todo lo que da, las amenazas que se han dado. También es cierto que dentro de los grupos feministas, los grupos organizados, los grupos que protestan, empiezan a tener cierta desconfianza con algunas de estas manifestaciones de violencia porque ha sido recurrente. Y hay un principio también en el análisis sociológico que cuando algo es recurrente termina por perder su efecto. Es decir, te acordarás, Memo, que la primera vez que vimos esto hizo una caja de resonancia, pero ahora ya se ha vuelto desgastado y se ha vuelto recurrente y termina a veces pegándole al propio movimiento. En este caso, los movimientos sociales en general siempre reinventan formas de protesta en la calle. Y el tema de ser recurrentes cada vez con martillos, con estas agresiones a las mujeres policías, y que también, bueno, también las mujeres policías responden de alguna manera, acaba desgastando la propia manifestación y acaba lesionando los intereses legítimos de exigir este respeto y exigir este reconocimiento por parte del Estado. Entonces, y se está dando esta discusión precisamente de
empezar a señalar estos grupos como una forma de desestabilizar el movimiento. No significa que todas sean en ese mismo sentido. Pero lo interesante también es entender que del otro lado no hay una interlocución. El presidente las acaba calificando de mil maneras y acaba descalificando todo el movimiento. Las mujeres no aparecen en su agenda, aun cuando sea en el discurso, pero no aparece. Lo hemos visto a lo largo de todas las políticas públicas. Entonces, el hecho, y fíjense, cuando el Supremo Tribunal reconoce el tema del aborto, el presidente no se mete porque no quiere polarizar. Qué conveniente, en estos sí y en otros no. Entonces, ¿por qué él no iba a estar de acuerdo en eso? Y esto, las mujeres, ha sido un logro importante para ellas y que de alguna manera, bueno, pareciera que al presidente no le gustó nada, pero el tribunal hoy está tomando un poder que no le gusta nada a la presidencia. Fernando, un minuto para cerrar el tema. Sí, a ver, platicando o tocando el tema de lo que menciona ahorita Felipe, yo creo que el presidente tiene muy claro lo que las mujeres son para él. O sea, si analizamos su gabinete o analizamos la estructura cercana que él tiene, es más, él, su favorita es mujer, para efectos de sucederlo. Entonces, hay que ser muy claro. Yo creo que tiene claro lo que las mujeres pueden hacer. Han sido sus más leales seguidores, o sea, las que están haciendo las cosas para él exactamente como él quiere y cuando lo quiere, pues han sido mujeres. Entonces, en el fondo yo creo que le está tocando hoy jugar ya con lo que significa el tener un contrapeso. O sea, al final tiene una contraparte que lo que está buscando es también posicionarse, como mencionaba Pepe, al final están buscando un espacio para ser notorias o de alguna manera sacar la cabeza y decir aquí estamos y aprovecharon el spot. Pero yo creo que las mujeres, en efecto, sí van a tener o tienen cada vez más participación y presencia, no solamente en el gobierno, sino en la sociedad en general. Y es algo que tienen que, y es válido lo que están reclamando, creo que es algo que en su momento se las debemos y tenemos nosotros que buscar cómo hacemos que las cosas se equiparen y que sean cada vez más parejas. Y bueno, sin duda, esta va a ser una oportunidad para ellas, o en esta administración seguro, desde mi punto de vista, va a ser una oportunidad para ellas para posicionarse. Y seguramente todo esto tiene que ver al final de cuentas con cálculos electorales, que aunque la sucesión parece muy lejana en 2 años y meses, son cálculos electorales. No tardamos nada, volvemos de inmediato aquí a Diálogo Abierto, por supuesto, en la primera cadena nacional, Grupo Fórmula.